Y justamente para hablar de este tema estamos en comunicación con Jerónimo Morales Rin, que es especialista en estrategias internacionales. Muchas gracias, Jerónimo, por estos minutos. Un gusto, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Es un problema que, a la par de lo que significa el conflicto bélico, genera voces a favor y en contra, de alguna manera también denuncias cruzadas. ¿Qué pasa con el derecho internacional específicamente en este conflicto? Mira, lo primero que hay que entender, digamos, es que es muy difícil la aplicación del derecho internacional humanitario en los conflictos que esté involucrado algo que no es un Estado, ¿no? Y que no está muy claro cómo se clasifica eso. Entonces, Hamás, digamos, Israel le declaró la guerra a Hamás. Ahora, Hamás es una organización terrorista, no es un Estado, no tiene una institucionalidad clara que se puede identificar, por lo cual es muy difícil combatir y es muy difícil también juzgar a personas específicas por lo que hace un colectivo. Claro. Bien, Jerónimo, en relación a, digamos, a esta situación que planteas, por ahí una de las primeras instancias que se vio fueron en 2001 en relación a cuando Estados Unidos le manifiesta la guerra a Al-Qaeda y justamente en Guantánamo empiezan a generar detenciones. Haciendo un paralelo, ¿existe ese riesgo en relación a detenciones que pueda llegar a generar Israel en cuanto por ahí a milicianos de Hamas? Por supuesto, y ya ha ocurrido, porque el concepto, digamos, todo esto, digamos, del terrorismo se le busca paralelos con cuestiones que están contempladas en el derecho internacional. Entonces, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Digamos, por supuesto, matar civiles está prohibido en cualquier guerra, en cualquier conflicto armado. En el caso de los prisioneros de guerra, lo que está previsto es que uno los retenga mientras continúe la guerra. Ahora, si la guerra no termina nunca, el prisionero es retenido para siempre, que ese era el problema de Guantánamo. Entonces, si la guerra contra Al-Qaeda duraba, o sea, por demás, ¿cuándo termina? ¿En qué momento termina? Entonces, la verdad es que se retenía a los combatientes que se habían rendido, digamos, sin límite. Y esto también ocurre entre Israel y los terroristas o los combatientes que lo atacan, que cuando son capturados, son detenidos, ¿hasta cuándo? Ahora, vos hablabas que es difícil aplicarlo cuando hay un Estado y un grupo terrorista, pero ¿puede jugar algún rol los organismos internacionales, en este caso la Corte Penal Internacional o la ONU, a la hora de tratar de morigerar estos daños terribles sobre la población civil? Sí, digamos, Naciones Unidas jugaba y juega un rol importante para tratar de moderar los daños sobre los más vulnerables, que son los civiles, los que no combaten. En un sentido, digamos, de político. Ahora, cuando uno va a tratar de aplicar el derecho internacional, es muy complicado porque básicamente lo que no tiene Naciones Unidas, digamos, es un poder de policía. Digamos, las partes tienen que aceptar estar bajo ese mandato y normalmente no ocurre. Bien, Jerónimo, en relación a lo que se tipifica como crimen de guerra, ¿se han identificado ya claramente por parte de Israel y o por parte de Hamas en este conflicto que se pueda decir esto va a traer consecuencias en el mediano plazo? Mira, sí, sin duda. Básicamente, tomar rehenes es ilegal. Bien. Matar civiles es ilegal. Torturar es ilegal. Profanar cuerpos es ilegal. Digamos, lo que se trata de hacer, insisto, siempre es proteger a los civiles, a los no combatientes. Cuando uno bombardea una ciudad, la posibilidad, que digamos, que esta es la perversidad del terrorismo, o sea, se esconden entre civiles. Entonces, el país que se quiere defender, prácticamente no hay forma de distinguir entre una persona que no usa uniforme, que combate sin identificarse. Uno de los deberes de un combatiente, según el derecho de guerra, es identificarse, usar un uniforme, que es lo primero que un terrorista no usa. Bien, de hecho, en el sur del Líbano se habían planteado algunas irregularidades con trabajadores de prensa y con Cruz Roja, ¿puede ser?
Mirá, lamentablemente es algo relativamente común que buscando un terrorista o dos o tres en el ataque haya, desde un lado se los considera daños colaterales, digamos, o sea, un daño que era imposible de evitar en pos de un objetivo militar, del otro lado se los llama ataques indiscriminados, en las cuales mueren personas que no están relacionadas con el conflicto, como civiles que pueden ser periodistas, trabajadores, transeúntes, personas que vivían en esa casa, etc. De todas maneras, desde que se da el conflicto hasta que esto es juzgado, pasa un tiempo que no es breve. Mira, es al revés, digamos, son excepcionales los casos en los cuales el derecho internacional humanitario logre intervenir. Y para ser claros, lo que tiene que ocurrir, digamos, es que alguien pierda. O sea, en general el derecho internacional se le aplica al que pierde. El que gana la guerra muy difícilmente acepte que en su territorio se condene a los militares o a los combatientes, digamos. Claro. Bien, Jerónimo, en relación a la posición, o sea, porque acá identificamos a Hamas como un actor, a Israel como otro actor, en un territorio donde lo reivindica principalmente Palestina en la zona de Franja de Gaza. Es muy complejo a la hora de poder identificar, digamos, responsabilidades, pero también queda muy laxo para los actores a la hora de intervenir, ¿no? De hecho, de ahí a la hora de responsabilizar a alguien en relación a un misil hacia un hospital. Por eso, insisto, esta es la perversidad del terrorismo, digamos, esconderse. Gaza viven 2 millones de personas y supongamos, digamos, Hamas se calcula que tiene 20.000 milicianos, 20.000 combatientes. Entonces, imagínense en encontrar 20.000 personas mezcladas entre 2 millones. Claro. Es extraordinariamente difícil, porque además no están identificados, no los llevan escrito en la frente. Entonces, ¿cómo uno reconoce a lo que es un combatiente de Hamas? Bien. Claro, muy difícil. Jerónimo, Jerónimo, muchas gracias. te agradecemos mucho el contacto. Un gusto, hasta luego.